Hola, ¿qué tal? Buen día a este segundo módulo del Diplomado de Administración de Negocios Sustentables, que el tema es gestión de recursos humanos de alto desempeño. El objetivo de este módulo es identificar la responsabilidad y autoridad para la ejecución eficiente del trabajo a cada miembro de la organización y el primer tema a desarrollar es la cultura organizacional sustentable, el cual lo vamos a dividir en diferentes subtemas como la definición de lo que es la cultura organizacional, su importancia, la cultura organizacional y desempeño, la naturaleza del cambio, el proceso de cambio, los diferentes tipos de cambios para poder terminar precisamente con la cultura organizacional en lo que se refiere a la importancia para las organizaciones actuales. Ok, bueno, entonces iniciamos con ¿qué entendemos por cultura organizacional? ¿De dónde y por qué? En este caso en particular, debemos entender que toda organización es un ente propio, el cual genera precisamente su propia pauta de comportamiento. Para eso entonces definamos lo que es la cultura organizacional, en donde pudiéramos decir que es el esquema de suposiciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un determinado grupo conforme aprende a lidiar con sus problemas respecto a la adaptación externa y a la integración interna. Esto es muy importante para poder desarrollar y alcanzar los objetivos dentro de una organización, el cómo se comportan los integrantes de dicha organización. La cultura organizacional es un conjunto amplio en que en el que funcionan las organizaciones y la cultura organizacional va a empezar en primer lugar con el concepto valor. El concepto valor viene precisamente o en un inicio con los valores generados por el fundador de la empresa, que ya después cuando la empresa va desarrollando su propia vida, va generando sus propios valores relacionándolos precisamente con los valores de los integrantes de la organización. Para ello, esos valores que va generando precisamente el dueño de la organización o los socios fundadores, se establecen las normas de comportamiento dentro de la organización para que las personas que integran esa organización generen los hábitos y costumbres dadas a esas pautas de normas de comportamiento que le permitan generar un lenguaje y comunicación propios, y esto se materializa en cómo se puede materializar la cultura organizacional. Bueno, en primer lugar con los colores distintivos, con el logotipo, con la misma mobiliario, el mismo color de las paredes, etcétera, etcétera, que esto al momento en cuando las personas que integran la organización o personas externas lo vean, puedan identificar el simbolismo que refleja y poder entender precisamente el cómo funciona la organización. Todo esto nos lleva precisamente a generar actitudes dentro de la organización de los miembros que la integran para poder generar precisamente una cultura organizacional fuerte. La función de la cultura organizacional es transmitir un sentimiento de identidad. Eso es uno de los puntos fundamentales y fuertes en donde la organización tiene que trabajar todos los días. En segundo término, facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo. Es muy importante que las personas entiendan que existe un objetivo en gran escala en donde los objetivos individuales y personales van a estar supeditados precisamente a lograr ese objetivo general. Reforzar la estabilidad del sistema social que les va a ayudar en lo particular a esa parte de identidad o significado compartido, y va a ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. Cuando esto ocurre en lo particular, le permite precisamente que los cambios generados en la organización sean más fácil de asimilar dentro de la organización. Entonces, ¿qué podemos entender como significado compartido? Aquellas ideas o contenidos mentales que expresados a través de términos o palabras han sido fijados convencionalmente para establecer la posibilidad de comunicarse entre diferentes individuos de una sociedad determinada. Esto va a proporcionar una cultura fuerte que le va a permitir lograr el objetivo deseado, buscado, y la cultura se pretende que sea estable de tal manera que en lo particular la gente se sienta
confiada, que se sienta que está dentro de una organización sólida, pero eso hace que los cambios sean difíciles de implementar. Ahora, ¿cómo podemos generar ese significado compartido? Tenemos que entender siempre el contexto de dónde estamos trabajando. Con esta imagen podemos identificar que para poder transmitir conocimiento de un profesor de escuela, pues tienes que tomar en cuenta el contexto en el cual se encuentran para que las personas que integran a ese grupo pues puedan entender precisamente el mensaje. Es un mensaje un poco triste, pero de alguna manera se trata de ejemplificar de lo que trata, ¿no? Ahora, los niveles de la cultura organizacional no debemos de olvidar que el objetivo de una organización es satisfacer una necesidad y para poder satisfacer esa necesidad se requiere precisamente de producción, ya sea de un bien o de un servicio. Se tienen que establecer los valores y se tiene que trabajar con las presunciones. En la parte de la producción, bueno, se tiene que ver la parte del entorno físico y social, que no es otra cosa más que la parte material de lo que es la cultura organizacional, el empaque, producto y la presentación. Los valores tienen que ver con la relación del individuo en el ejercicio del poder y la validación, que en pocas palabras que sea la congruencia de los valores institucionales con lo que se va generando día con día y no debemos de olvidar entonces que lo que se busca tanto las personas que integran la organización o como las personas que están fuera de ella lo que busca siempre de una organización es solución de problemas, satisfacer una necesidad. Ahora, la cultura organizacional para que sea exitosa debe de estar enfocada al cliente no solamente el externo, sino también al cliente interno. ¿Por qué? Porque este cliente interno, cuando tiene autonomía y puede tomar decisiones, le va a permitir establecer ese significado compartido del cual ya hablamos y le va a permitir a la gente sentirse productiva. Y esto nos lleva precisamente a que tenga un compromiso con los valores institucionales y establecer que esta cultura organizacional esté cercano al negocio. Muchas veces nos enfrentamos en que la parte directiva tiene una visión muy particular de lo que es la empresa, que está muy distanciada de lo que las personas de operación o el mismo cliente están viendo de la organización. Por lo tanto, lo que se busca en una cultura organizacional es que sea una organización simple, que no existan demasiados niveles jerárquicos para poder manejar y establecer esa cercanía al negocio y al mismo tiempo que esta organización establezca flexibilidad a la adaptación del cambio, pero sin perder la rigidez de la estructura de la organización tal cual es concebida. La cultura organizacional contra la formalización, pudiéramos tomar en cuenta ciertos beneficios y ciertas desventajas. En primer lugar, pudiéramos encontrar la parte de la historia y propiedad. El- los integrantes de la organización, tanto internos e externos, se tienen bien identificados lo que es el origen de la organización, quién la fundó, cuándo se fundó, en qué condiciones fue creada, etcétera, etcétera. También es importante considerar el tamaño de la organización y eso es un beneficio porque entre no solamente en el aspecto de que sean las empresas pequeñas son las que van a tener una cultura organizacional exitosa, sino que el tramo de control que se maneje en la estructura sea también muy corto, 10 máximo de personas para poder manejar. El uso de la tecnología también es muy importante dentro de la cultura organizacional porque le va a permitir transmitir precisamente esta filosofía institucional, considerando y sin olvidar las metas y objetivos de la organización. Uno de los puntos que no debemos de olvidar y que es parte de este módulo es precisamente el personal, que el personal debe de estar totalmente identificado con esta cultura organizacional para que se puedan lograr los objetivos deseados y que en este punto, como una necesidad de Maslow, es el reconocimiento a las funciones realizadas precisamente por ese personal. Ahora, cuando tenemos una cultura organizacional fuerte, pues, por lo general, se va a encontrar
una situación que va en contra de la cultura nacional o regional en nuestras circunstancias, en nuestro contexto, cuando las empresas extranjeras vienen a establecer un negocio en la localidad, pues ya vienen con una estructura y con una filosofía de trabajo que se tienen que adaptar o en su defecto tropicalizar para que puedan lograr precisamente una cultura organizacional propia de la región, adaptándose, perdón, a la cultura de la región. Esto nos va a generar barreras contra el cambio y sobre todo las barreras contra la diversidad, que eso es uno de los puntos fundamentales de poder establecer una cultura organizacional exitosa. ¿Cómo se puede mantener una cultura viva en la organización? Parte precisamente de la selección que se va a buscar a las personas que tengan una visión muy particular, que sean más comprometidas con el objetivo de la organización y que esto permitirá, independientemente de sus conocimientos técnicos, una mejor adaptación precisamente a la organización. Esto, aparte, perdón, nos lleva al punto de la inducción que, ok, pues podemos identificar cuáles serían la cultura con la cual está llegando el individuo a la organización y entonces se le hace ver precisamente cómo funcionan las cosas dentro de la organización y el trabajo cotidiano, el de todos los días, el de todos los meses, el de todos los años, es socializar precisamente esos elementos culturales. Ahora, estos elementos le va a permitir al colaborador aprenderlo a través de historias, que insistimos este punto de saber el origen, el saber la parte de la cotidianidad, los aspectos de lo que ocurrió hoy, de lo que respecto de lo que ocurrió ayer, antier, que se generan precisamente historias y experiencias que se van compartiendo unos con otros y van generando precisamente esa identidad. También es muy importante que los colaboradores entiendan los rituales, que no es otra cosa más que la manera como se van integrando dentro del grupo social, desde la manera del lenguaje, de los medios de comunicación, de todo el aspecto de contratación, pero al mismo tiempo del aspecto de socialización que se da en donde las personas se integran al grupo social. Esto lleva precisamente los símbolos materiales, como ya dijimos, desde los colores, todo lo que es el branding organizacional, el uso del uniforme, gafetes, horarios, aspectos incluso como pueden ser el lenguaje y demás, que le va a permitir generar precisamente que la cultura organizacional sea más fácil de poder ser transmitida, ¿no? Ahora, para poder generar una organización sustentable, exitosa, partimos del concepto del producto cultural, que no es otra cosa más que los comportamientos y los paradigmas que podemos generar los resultados deseados de la organización. Para eso se tiene que ver el entorno y se tiene que ver los estilos de liderazgo, sí, tomando en cuenta tanto las variables intangibles como las variables tangibles. Entonces, todo esto que es un concepto muy grande, va a permitir generar precisamente esta cultura organizacional exitosa y que no depende únicamente de la decisión del dueño de la organización o del gerente de la organización, sino que son muchos factores que generan este producto cultural. Ahora, muchas veces confundimos el concepto de cultura con el clima. La parte cultural es lo explícito, son todos los artefactos culturales, es decir, desde la manera como se saluda dentro de la organización, cómo se presenta el producto, cómo se da el servicio, todo eso es la parte cultural y es algo implícito, que es cómo se visualiza que la empresa piensa. Ahora, el clima no es otra cosa más que el diagnóstico. Y el diagnóstico de la percepción de cómo los integrantes de la organización o en su defecto las personas externas a la organización perciben la cultura organizacional y que esa es la parte de la medición de los elementos como pueden ser la flexibilidad, la responsabilidad, la satisfacción, etcétera, etcétera. Ahora,
para poder generar una administración, una gestión de recursos humanos estratégica en empresas sustentables, bueno, debemos de tomar en cuenta el cambio. Y el cambio, uno de los puntos fundamentales son las tendencias mundiales en lo que se refiere a la parte de la contratación del personal y debemos de ir visualizando cuáles son las habilidades que el mercado nos va pidiendo todos los días, ¿no? Actualmente, como ya sabemos, un título universitario no nos genera precisamente o no nos garantiza un trabajo o un ingreso específico, pero sí es importante establecer que la gestión de la empresa actúa conciliando, es decir, el punto de equilibrio entre los intereses del negocio y los intereses de la comunidad. Y esto lo debemos de establecer dentro de la administración de recursos humanos la responsabilidad ética, que es el servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas, creando riqueza de la manera más eficaz posible, respetando los derechos humanos, procurando la continuación de la empresa y si es posible lograr un crecimiento razonable desde la perspectiva no solamente desde de dar la satisfacción a la necesidad, sino al mismo tiempo el resultado de la inversión, respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación y cumpliendo con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos, procurando precisamente la distribución equitativa de la riqueza generada. Esto nos lleva precisamente a que vamos a encontrar dentro de la organización un modelo del Burke-Lewinski que es el cambio transaccional y el cambio transformacional. El cambio transaccional es el que está dirigido a la cultura y el segundo está dirigido precisamente al ambiente. Y esto para la administración de recursos humanos es importante porque tenemos que generar estímulo al cambio. ¿Ok? El objetivo entonces del ser humano en una administración consiste en establecer el equilibrio del grupo y el ajuste personal y esto en lo particular es donde el aspecto de la gestión del talento humano es donde se genera precisamente ese choque en la organización. Ahora, estos cambios son provocados precisamente de que de la naturaleza de la fuerza de trabajo actualmente las tendencias de mercado, las relaciones que se van generando precisamente en las habilidades solicitadas por las mismas cambios en tecnologías y en los procesos, nos va a permitir en lo particular generar que la naturaleza de estos cambios vamos encontrando diferentes estilos de liderazgo y diferentes personas que se integran precisamente al grupo social. En este aspecto, la tecnología nos ayuda a buscar precisamente personas que tengan esas capacidades y otra fuerza estimulante es el colapso económico, que no es otra cosa más que las crisis que se pudieran presentar en donde las empresas se tienen que adaptar, la misma competencia, lo que son lo que se llama tendencias sociales o modas y bueno, la política mundial que nos va a permitir en lo particular estar precisamente en tendencia de mercado. Las metas de un cambio planeado son buscar mejorar la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios en su ambiente que nos va a permitir cambiar el comportamiento del colaborador o empleado. ¿Ok? Ahora, el cambio tenemos que tomar en cuenta la magnitud y entonces podemos visualizarlo en lineal y continuo o multidimensional, multinivel, discontinuo y radical. Aquí en lo particular el lineal continuo implica que no hay cambios fundamentales en la suposición de los miembros de la organización, ya que está generado precisamente desde la dirección hacia abajo, pero el cambio multidimensional, multinivel, discontinuo y radical habla precisamente que se van a involucrar todos los miembros de la organización y tomando en cuenta las circunstancias y el contexto de la misma.
Esto nos lleva precisamente a que para poder generar precisamente el cambio, se tienen que generar los agentes de cambio y que no son otra cosa y que tendrían que ser básicamente en primer lugar, la parte directiva de la organización o en su defecto identificar quiénes dentro de la organización pueden ser esos agentes de cambio. Ahora, estas personas pueden hacer el cambio en la estructura, pueden hacer el cambio en la tecnología, pueden hacer el cambio en la unidad física, es decir, el mover a la empresa de un domicilio o en su defecto la distribución dentro de la misma empresa y ahí es donde entra precisamente la gestión del talento humano y la administración de recursos humanos, el cambio en la gente. Siempre vamos a encontrar campos de fuerza como es precisamente toda conducta, pero los campos de fuerza, que son las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas, y que van en función del interés propio y la percepción de las metas de la estrategia de la organización. En este caso, se busca en lo particular trabajar con respecto a la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, vamos a encontrar aspectos de mm, razonamientos lógicos y racionales en donde el argumento va a ser que el tiempo requerido para adecuarse no es el suficiente, el esfuerzo adicional para aprender que nos va a llevar a hacer un esfuerzo que no estamos contemplados y que no queremos hacer, que las condiciones no son las adecuadas, el costo económico es muy fuerte y sobre todo que no es lo que se espera, ¿no? Para eso, entonces, cuando se da la respuesta a estos argumentos, vamos a encontrar otros dos tipos de argumentos que son más complicados de trabajar. Y el primero es de índole personal, que son los psicológicos y emocionales, en donde cada uno de las personas pues va a tener el temor a lo desconocido, la escasa tolerancia, el que no le agrada precisamente el trabajar con la persona encargada de llevar a cabo el cambio, la falta de confianza, la necesidad del status quo y el procesamiento selectivo de información. En, y esto en lo particular es de índole personal, que a veces es muy complicado y se ve reflejado en la resistencia al cambio sociológicas, que es, por ejemplo, las condiciones políticas, los valores de grupo, los criterios anticuados y estrechos, los intereses establecidos, el deseo de conservar las amistades, la inercia estructural, el alcance limitado del cambio, la inercia de los grupos, la amenaza a la destreza y la amenaza de relacionarse con el poder, así como la amenaza en asignación habitual de los recursos. ¿Qué es lo que buscamos? El punto de equilibrio. En administración de recursos humanos de una empresa sustentable se busca ese punto de equilibrio entre el aspecto técnico y el aspecto humano, ya que en lo particular sí se tiene que considerar el punto en donde el aspecto técnico es importante, pero no debemos de olvidar cómo las personas que van a van a aplicar precisamente el cambio, van a ser afectadas, tienen esa propensión, ese alineamiento a la cultura del cambio, el compromiso de los líderes, la participación, la comunicación y la capacidad individual o grupal. Para esto entonces debo de entender la magnitud del cambio y la propensión al cambio. En la magnitud al cambio debo de tomar en cuenta el número de interesados, el tiempo para implementar el cambio, la cantidad de personas impactadas, el grado de colaboración, el impacto en las competencias y el aspecto que requiere los cambios, ¿no? Si de alguna manera pueden ser simultáneos o no. Ahora, en la propensión, que es precisamente identificar la necesidad del porqué del cambio, es tomar en cuenta el grado de consenso de la administración, el apoyo de los interesados, la historia pasada en los cambios, las necesidades de transformación cultural, el recurso y el número de iniciativas de cambios simultáneos, considerando que el resultado de un cambio no es prompt, no es rápido, sino que existe precisamente una curva de aprendizaje en donde la duración del cambio en lo particular, y es algo que se le debe de hacer ver y considerar a la dirección, es que va a existir una baja en
en el temporal en el nivel de producción. Ahora, en la parte de la resistencia al cambio podemos encontrar tres niveles de resistencia y en la cual la administración de recursos humanos tiene que trabajar. Primero es el no conocer y que en lo particular es válido, ya que efectivamente puede ser por una falta de comunicación o una visión parcial de lo que se quiere. Y eso entonces la administración de recursos humanos tiene que trabajar precisamente en sus canales y medios y redes de comunicación para hacer de saber de conocimiento a todos de la manera como se quiere y se pretende hacer el cambio. El otro es no poder, que también la administración de recursos humanos tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces esta resistencia al cambio está condicionada. ¿En qué aspecto condicionada? Bueno, a que no tenga la capacidad individual precisamente para poder llevar a cabo el cambio. Entonces se tiene que decidir si se hace el cambio del personal, se tiene que trabajar en equipo y sobre todo cuando las personas no confían en sus capacidades para poder adaptarse precisamente al cambio. El tercero, y es el más complicado de todos, que es el no querer, que habla precisamente cuando la gente sí conoce, sí puede, pero simplemente no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque está en desacuerdo, porque le va a generar incertidumbre, porque siente que va a perder su propia identidad y sobre todo porque va a pensar que puede trabajar más y que puede ser al principio, pero si no se trabaja en la parte de los beneficios, ahí es donde vamos a encontrar precisamente esta resistencia. Ahora, no toda la resistencia es mala, se tiene que visualizar que la resistencia nos ayuda a contribuir el estímulo para reexaminar la propuesta del cambio, identifica las áreas específicas de mejora y sobre todo mejora la comunicación y también establece ese significado compartido que es la base de esta cultura organizacional. Para poder superar la resistencia es importante entonces que una empresa primero empiece negociando, que es básicamente llegar a un acuerdo. La otra es la manipulación y cooptación, que no es otra cosa más que no es recomendable hacerle sentir que a la otra persona que se iba a cumplirse, pero no realmente con las expectativas que espera. Y la tercera, que es la coerción, que la coerción también tiene una connotación negativa. No necesariamente es una situación a la cual se tendría que llegar, pero que en determinado momento tampoco es mala del todo. ¿En qué aspecto? En que si llegamos al punto en que si las personas no quieren hacer el cambio, bueno, se puede ejercer precisamente lo que está en norma, lo que está en procedimiento, lo que está establecido para poder cumplir precisamente con los objetivos planteados. Ahora, ¿cómo puedo yo generar precisamente cómo puedo superar esta resistencia al cambio? Primero, solo se tiene que hacer el plan de los cambios necesarios, se tiene que cambiar por evolución, es decir, que se tiene que dar de manera natural, no por cuestiones de revolución, y que eso implica un trabajo cotidiano de mejora, ya que en lo particular, cuando las empresas no cambian, va a llegar el momento en que sí lo van a tener que hacer el cambio por revolución, y ahí es donde la resistencia va a ser mucho más fuerte. Se deben de reconocer los posibles efectos y tomarlos en cuenta, que eso le va a permitir a la organización tener la retroalimentación necesaria. Se va a permitir también compartir con todos los involucrados el beneficio, que eso es fundamental para que el cambio se pueda generar en el futuro, ya que si las personas perciben que les da beneficios, pues en el siguiente proceso de cambio van a aceptarlo más adecuadamente, identificando las áreas de oportunidad que generan el proceso y el plan necesario. En este caso, entonces, es importante que la cultura organizacional sustentable les va a permitir establecer las nuevas tendencias en los mercados y generar el concepto de este desarrollo sostenible para que la empresa pueda continuar con sus objetivos para el cual fue creado. En los procesos integrales se alcanza precisamente no solamente el desarrollo económico, sino que se deben de conservar y enriquecer el aspecto de la naturaleza, pero al mismo tiempo se tiene que asentar la actividad humana para que esta empresa sea exitosa, debe buscar nuevas estrategias para generar valor
tomando en cuenta precisamente los conceptos de sustentabilidad y la gestión del talento humano es una herramienta fundamental para poder lograr esos objetivos. Bueno, entonces con eso cerramos el módulo y hay generar precisamente las actividades, las lecturas, los videos y poder cumplir precisamente con las actividades desarrolladas. Espero que sea de beneficio para todos ustedes. Estoy a sus órdenes.